En este video vamos a hablar de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano, en particular de cómo se obtiene su gráfica a partir del círculo unitario y del signo que toman dichas funciones dependiendo del valor del ángulo. Recordemos que las funciones trigonométricas se definen a partir de las razones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo y específicamente las trabajamos para los ángulos agudos. Ahora observemos que un punto en el plano cartesiano, al ser unido con el origen, nos va a determinar un ángulo y las coordenadas de dicho punto nos van a determinar los catetos de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, consideremos este punto cuyas coordenadas son 7,4. Al unirlo con el origen se forma este ángulo. Ahora, el valor de la primera coordenada es esta longitud que nosotros podemos ver como el cateto adyacente de un triángulo rectángulo, mientras que el valor de la segunda coordenada es esta longitud que nos representa el cateto opuesto si consideramos el ángulo que se forma. Y podemos hacerlo para cualquier punto en el plano cartesiano. Por ejemplo, si se encuentra en el segundo cuadrante, su coordenada es menos 3,6. De nueva cuenta, ese punto al ser unido me va a formar un ángulo, ¿sale? A este ángulo, como ya no es agudo, nosotros vamos a considerar el que forma con el eje de las abscisas del semieje negativo. Entonces a este ángulo se le conoce como ángulo de referencia. Pero, otra vez, de nueva cuenta, nuestras coordenadas determinan los catetos. La primera coordenada me representa al cateto adyacente, mientras que la segunda coordenada me representa al cateto opuesto. De igual forma, si el punto se encuentra en el tercer cuadrante, el ángulo que se forma con el punto es este, pero de nueva cuenta, tomamos como ángulo de referencia solamente a este ángulo. Y por último, si está en el cuarto cuadrante, nuestro ángulo es este. Pero nuestro ángulo de referencia será solamente este. ¿Para qué? Pues para poder siempre formar un triángulo rectángulo. Ahora observemos que todos los triángulos rectángulos que se forman a partir de una recta que pasa por el origen, por el teorema de Tales, son semejantes. Esto quiere decir que nosotros no nos vamos a preocupar entonces por las longitudes de los catetos y de la hipotenusa. Simplemente tomaremos uno arbitrario y con ese trabajaremos. Entonces, consideremos una circunferencia unitaria, es decir, de radio 1. Entonces, si nosotros trazamos el radio de nuestra circunferencia y marcamos el punto donde termina el radio, observemos que de nueva cuenta yo voy a determinar un triángulo rectángulo. Es decir, nosotros nos centraremos en aquellos triángulos rectángulos cuya hipotenusa vale 1. Entonces, otra vez, el extremo de mi radio tiene un punto. Ese punto está determinado por dos coordenadas. Recordemos, el seno del ángulo se definía como la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto mide y. Lo voy a dividir entre la hipotenusa que vale 1. Entonces, si yo hago la división y entre 1, esto es y. ¿Sale? Y lo hago para el coseno y la tangente. Coseno era cateto adyacente, en este caso vale x, entre la hipotenusa, que vale 1. Y nos queda x entre 1, x. Y por último, la tangente era cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, observemos pues que para el seno
Este queda determinado únicamente por el valor de la ordenada, mientras que el coseno queda determinado por el valor de la abscisa y la tangente queda determinado por la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora observemos que dependiendo de la posición del punto, es decir, en qué cuadrante de mi plano cartesiano se localiza, su signo va a cambiar. Para esto, primero recordemos que los ángulos se miden en sentido antihorario, es decir, los voy a medir en sentido contrario a cómo avanzan las manecillas del reloj. Por ejemplo, si mi punto está en el primer cuadrante, tanto la primera coordenada como la segunda van a ser positivas, por lo tanto los catetos van a ser positivos. Ahora, si están en el segundo cuadrante, el ángulo, recuerden que no vamos a tomar al ángulo teta, sino su ángulo de referencia, teta sub r, el que está pintado de color azul. Entonces, si el punto ahora se encuentra en el segundo cuadrante, la primera coordenada va a ser negativa y la segunda va a ser positiva. Por lo tanto, el cateto opuesto, que es el azul, va a ser positivo, mientras que el adyacente va a ser negativo. Ahora, si estamos en el tercer cuadrante, la primera coordenada es negativa y la segunda también. Entonces, los catetos ambos van a ser negativos. No quiere decir que las longitudes sean negativas, sino que para nuestro ángulo de referencia, esos van a ser los signos que vamos a tomar. Y por último, si el punto está en el cuarto cuadrante, la primera coordenada es positiva y la segunda coordenada es negativa, lo que implica que el cateto adyacente sea positivo y el opuesto sea negativo. Entonces ahora observemos en la siguiente animación cómo el ángulo y su ángulo de referencia se van formando dependiendo de la posición de nuestro punto en los cuadrantes. Entonces, la siguiente tabla resume la información. Si el ángulo es de 0 grados, es aquel que se forma en el punto 1,0, ¿sale? Ahora, para ángulos de 0 a 90 son todos aquellos que se forman con puntos que están en el primer cuadrante. A continuación, el ángulo de 90 es el que se forma con el punto 0,1. Posteriormente, los ángulos que van de 90 a 180 son todos aquellos que se van a formar en el segundo cuadrante. El ángulo de 180 es el que se forma en el punto menos 1,0. En el tercer cuadrante son todos aquellos ángulos que van a ir de 180 a 270. El ángulo de 270 se forma en el punto 0,-1. Los ángulos de 270 a 360 se forman en el tercer cuadrante. Y por último, el ángulo de 360, es decir, la vuelta completa, de nueva cuenta regreso al punto 1,0. Entonces, para terminar, voy a ejemplificar cómo se construye la gráfica del seno a partir del círculo unitario. Recordemos pues que el seno quedó determinado únicamente por el valor de la coordenada y. ¿Sale? Entonces, si yo tengo el ángulo de 45, este que se forma aquí, el valor de y es esta línea que se ve aquí rosa. Entonces quiere decir que vendría siendo esta que pongo acá yo en el plano cartesiano. ¿Sale? Luego hago lo mismo para el ángulo de 64, por ejemplo. Es este punto.
y el valor de la y es esta línea verde, que viene siendo esta de acá. ¿Sale? Y así, para cada punto, yo que determina un ángulo y el valor del seno de ese ángulo va a quedar determinado por el valor de la coordenada en y. ¿Sale? Y entonces así es como yo obtengo una colección de puntos, los cuales al unirlos con una curva suave obtengo la gráfica de mi función seno. Por último, les voy a mostrar una animación donde se ve cómo se va construyendo la gráfica para cada una de nuestras funciones trigonométricas.